La música sonaba fuerte, pero no lo suficiente como para tapar la frase que me partió el alma. Ni un auto me puede regalar, y tiene el descaro de sentarse en primera fila. Fue mi hija quien lo gritó. Camila, frente a todos, vestida de blanco, hermosa, radiante y cruel. Las miradas se voltearon hacia mí, algunas con incomodidad, otras con burla. Pero nadie dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie me defendió. Solo me miraban, como si yo fuera una mancha incómoda en el paisaje perfecto de esa boda de lujo. Estaba sentada al costado, lejos del altar, cerca del cubo donde depositaban los vasos vacíos y las servilletas sucias. Mi asiento, según me explicaron, había sido cambiado a último minuto por razones logísticas. Pero ahora entendía la verdad. Me habían arrinconado, literalmente, para no estorbar, para no opacar con mi presencia sencilla la perfección fabricada del gran día de mi hija. No respondí. No podía. Sentí cómo el rostro se me quemaba, cómo los ojos se me llenaban de lágrimas espesas que me tragué una a una. Me quedé inmóvil, como si moverme significara confirmar que sí, que yo era esa figura vergonzosa que no merecía ni respeto, ni espacio en la vida que ayudé a construir. Ella seguía hablando con su amiga, sin bajar la voz, como si yo no estuviera allí. Tanto que se jacta de trabajar, de ahorrar, y ni siquiera puede aportar algo digno. Ya no estamos en los 90, mamá. ¿Un sobre con dinero? ¿De verdad? Quise levantarme, gritar, recordarle todo. Cada madrugada en la máquina de coser, cada comida que me negué para pagar su uniforme, cada vez que caminé kilómetros bajo lluvia porque no tenía para el bus. Pero no lo hice. Me quedé ahí, en silencio, tragando saliva, con las manos cruzadas sobre el vestido azul que yo misma cosí para ese día. Un vestido que planifiqué por semanas, imaginando que sería un símbolo de orgullo. No sabía que se convertiría en un escudo contra la vergüenza. Cuando terminó la ceremonia, Camila ni siquiera me miró. Se tomó fotos con todos, con su suegra, que llegó en chofer privado, con los amigos de su esposo, todos vestidos iguales, hasta con la tía que no veía hace 10 años. Pero yo era invisible. Cuando por fin se acercó, fue para decirme con una sonrisa congelada: «Gracias por venir, pero por favor no hagas drama hoy, ¿sí?» Y siguió caminando, dejando en el aire ese perfume caro que nunca tuve dinero para comprarle. Volví a casa caminando, con los pies adoloridos por los tacones baratos, con el vestido empapado de sudor y con el alma rota. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó si estaba bien. Llegué, abrí la puerta y la oscuridad del living fue lo único que me abrazó. Me senté en la cocina, frente a la mesa vacía, y dejé que las lágrimas por fin salieran. No hice ruido. Lloré como lloran las madres en soledad, en silencio, para no molestar, para no preocupar, para no incomodar a nadie. En ese momento, me vi desde afuera. Una mujer de 59 años, con las manos marcadas por años de costura, con las rodillas gastadas de fregar pisos, con la espalda curvada de cargar el peso de una familia, y, sin embargo, sola, invisible, silenciada. Recordé la primera vez que Camila me llamó mamá, con los brazos extendidos. La primera vez que se cayó de la bicicleta y corrió hacia mí. El día en que me juró que si algún día se casaba, yo sería la reina de la fiesta. Me lo dijo con 7 años. Y lo creí, porque una madre cree, una madre confía. Pero ahora entendía. No era la falta de un regalo lo que le dolía. Era mi presencia, mi existencia, mi forma de recordarle de dónde venía. No encajaba en su mundo nuevo. No combinaba con su nueva vida.
Me convertí en una pieza fuera de lugar, una de esas fotos viejas que uno guarda por lástima, pero no exhibe. Y aún así, mi corazón seguía amándola. Me levanté despacio. Fui hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba los recuerdos más íntimos. Cartas que me escribió de niña. Dibujos. El primer diente que se le cayó. Una mecha de su cabello. Todo seguía allí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún tuviera 5 años y creyera que su mamá era la mujer más fuerte del mundo. Me quedé mirando esa cajita por minutos y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era rabia, no era tristeza, era un cansancio profundo, un agotamiento del alma, una sensación de haber dado todo y ya no tener más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, abrazando un cojín, mirando la ventana. Afuera la ciudad seguía su vida. Autos, luces, gente. Pero para mí, el tiempo se había detenido. Y fue ahí, en ese silencio, que algo se encendió dentro de mí. No una chispa de venganza, sino una decisión, una certeza silenciosa. No podía seguir siendo una sombra. No podía seguir mendigando afecto. Tenía que hacer algo, no para lastimar, sino para reconstruirme, para recuperar lo que quedaba de mí. Porque aunque Camila me hubiera empujado al rincón más oscuro de su vida, yo aún tenía valor, aún tenía voz, aún tenía dignidad, y nadie me la iba a quitar. Los días siguientes a la boda pasaron como un eco vacío. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni siquiera un ¿llegaste bien a casa? Nada. Silencio absoluto. Camila había decidido borrar mi existencia de su nuevo capítulo, y lo había hecho con una precisión quirúrgica. Me levantaba cada mañana y hacía el café como siempre, pero ya no sabía para qué. La casa, que antes me parecía cálida, ahora era una cápsula del tiempo. Todo hablaba de lo que fui, pero nada reflejaba lo que era. Me sentaba frente a la ventana, observando el mismo árbol que vi crecer junto con Camila. Recordaba cómo jugaba debajo de sus ramas, cómo me pedía que le hiciera vestidos con los retazos que sobraban de mi costura. Siempre decía que quería ser alguien grande, importante, reconocida. Y yo, cada noche, con los dedos en carne viva por coser sin parar, me repetía que algún día lo lograría, que todo ese esfuerzo tendría sentido, que ella me miraría y diría, «Fue gracias a ti, mamá». Pero no, lo que recibí fue humillación, desprecio, vergüenza pública. Fue en uno de esos silencios eternos, con una taza de café frío entre las manos, que decidí que ya era suficiente. No iba a seguir mendigando amor. No iba a seguir justificando lo injustificable. No quería venganza. Quería verdad. Quería ser vista. Y por primera vez en mi vida, decidí pensar en mí. Me levanté con calma. Fui hasta el armario y saqué una caja que no abría hace años. Dentro estaba el contrato de compraventa del auto. Sí, ese mismo auto del que Camila hablaba con tanto desprecio. Su carro ridículamente caro. Como había dicho en tono burlón. Lo guardaba desde hacía tiempo. No por vanidad, sino porque era el símbolo de todo lo que logré con mi propio esfuerzo. Años cosiendo sin parar, inviernos sin calefacción, veranos sin ventilador. Todo para ahorrar, poco a poco, y darme un gusto. Nunca fue para ostentar. Era un regalo para mí, porque nadie más me daba nada. También saqué una carpeta azul. Dentro, los estados de cuenta de los últimos 10 años. Todos los pagos que hice por Camila. Su universidad privada, su maestría, su primera renta, incluso su cirugía estética. Todo estaba documentado, porque una madre que trabaja sola aprendió a guardar cada recibo por si algún día lo necesitaba. Y ese día había llegado.
Fui al banco y congelé la cuenta conjunta que abrí hace años para emergencias de Camila. Nunca la cuestioné cuando la usaba. Siempre me decía que era algo urgente. Y yo, como madre, simplemente confiaba. Pero esa confianza ya no existía. También cancelé el seguro médico familiar donde aún figuraba como dependiente. Y llamé a mi abogado. Le pedí que comenzara el proceso para retirar mi nombre del apartamento donde vive con su esposo, que fue comprado con un crédito que yo avalé. Sí, incluso eso. Nunca se lo dije a nadie, ni a ella. Lo hice porque me lo pidió entre lágrimas. Mamá, si no firmas como garante, no nos lo dan. Y yo, como siempre, dije que sí. Esa noche dormí mejor. No por satisfacción, sino por paz. Por primera vez estaba haciendo algo por mí. No buscaba venganza. Buscaba poner límites, poner fin al ciclo de abuso silencioso en el que me metieron, sin que me diera cuenta. Pasaron unos días. Camila no me llamó, pero sí me escribió. No para preguntarme cómo estaba, sino para exigirme explicaciones. ¿Por qué está bloqueada la cuenta? Tengo pagos que hacer. Esto es absurdo. Le respondí con una sola línea. Hablemos, en persona, con respeto, cuando quieras. Nunca contestó. Su esposo fue más directo. Me llamó por teléfono gritando, diciendo que estaba saboteando su vida, que esto no era justo, que yo era una vieja resentida. Lo escuché en silencio, y luego le dije con voz tranquila: lo injusto es lo que hicieron conmigo. Lo injusto es el olvido, el desprecio, el uso constante sin gratitud. Esto no es venganza, es protección. Colgué. A la mañana siguiente recibí un mensaje inesperado. Era de Valentina, mi nieta, la hija de Camila. 14 años. Siempre fue diferente, sensible, observadora. Me escribía: abuela, vi lo que pasó en la boda. No digas nada. Solo quiero decirte que te vi y te quiero. Lloré. Lloré de nuevo. Pero esta vez no de tristeza. Lloré porque alguien, al fin, me había visto. Con Valentina comenzó un pequeño puente. Me escribía todos los días. Me contaba de su escuela, de sus dibujos, de sus ideas. Me mandaba fotos de sus tareas. Y yo le respondía como si fuera la única flor en un jardín seco. Porque lo era. Una tarde me pidió que nos viéramos. Me citó en una cafetería discreta, lejos de todo. Llegó con su mochila, el uniforme del colegio y los ojos llenos de verdad. Abuela, ¿por qué te trataron así en la boda? Yo estaba allí. Lo vi. Fue horrible. Mamá decía que estabas exagerando, pero no es verdad. Vos no hiciste nada malo. Le conté lo justo. No quería que odiara a su madre. Solo le dije que a veces, cuando la gente quiere olvidar de dónde viene, lastima a quienes la ayudaron a llegar. Ella asintió, triste. Yo no quiero olvidar, quiero entender. Ese día Valentina me abrazó. Y ese abrazo fue más reparador que 1000 disculpas. Poco a poco, el efecto de mis acciones comenzó a notarse. Me lo contaba Valentina con ojos grandes. Mamá está furiosa. Dice que estás arruinando su reputación. Pero la abuela Clara, la suegra, la enfrentó. Le dijo que lo que hizo fue una vergüenza, que ninguna mujer con dignidad trata así a su madre. También supe que en el trabajo de Camila empezaron a circular videos de la boda. Alguien grabó el momento exacto en que me humilló y lo compartió. No por odio, sino como ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso la enfureció. Me llamó por primera vez en semanas. Su voz era temblorosa. ¿Estás contenta? ¿Esto es lo que querías? ¿Arruinarme la vida? Le respondí con la misma calma con la que tejí su primer vestido. Yo no arruiné nada, Camila. Solo dejé de proteger lo que no me protegía. Silencio, respiración entrecortada y luego
Colgó. No la volví a ver. Pero algo en mí ya no necesitaba verla, porque lo esencial ya había cambiado. Yo había dejado de ser una sombra. Desde ese día me convertí en una espectadora. No una pasiva, no una cobarde. Una observadora en silencio, que ve cómo el castillo que ayudó a construir comienza a resquebrajarse sin necesidad de empujar. Solo bastó dejar de sostenerlo. No tenía que hacer escándalos, ni gritar, ni vengarme. Solo quedarme quieta y ver. Valentina me mantenía informada. Su inocencia era la luz entre tanto gris. Me hablaba con esa mezcla de ternura y madurez que solo los niños con alma vieja tienen. Abuela, mamá ya no sale de su habitación. Papá le grita por teléfono todo el tiempo. Dicen que tienen problemas con el banco y que la gente del trabajo ya no le habla igual. Está nerviosa, llora mucho, pero no habla contigo. Solo dice que la traicionaste. Yo no respondía, solo escuchaba, porque esa era otra forma de ser, fuerte, callar cuando uno ya no necesita defenderse. Dejé que el silencio hablara por mí. No era fría, era clara. No era cruel, era firme. Un domingo por la tarde, mientras tejía en la galería de casa, recibí una carta, escrita a mano, de esas que ya nadie envía. Reconocí la letra de inmediato. Era de Clara, la madre del esposo de Camila. Su tono era educado, pero filoso. Me decía que había presenciado con horror el modo en que fui tratada en la boda y que no entendía cómo alguien podía humillar así a su madre. Quiero que sepas que no todos en esta familia comparten esa conducta. Yo la vi y lo lamento profundamente. Guardé esa carta como un tesoro, no porque necesitara validación, sino porque era la primera grieta visible en la fachada perfecta que Camila siempre intentó sostener. Días después, un vecino me tocó el timbre. Me traía una copia impresa de un artículo online. «Creo que te interesa esto», dijo con voz baja. Era una nota de una página de chismes empresariales, donde se hablaba de la ejecutiva que perdió su imagen pública por un video bochornoso en su propia boda. No mencionaba nombres, pero la descripción era inconfundible. En los comentarios, la gente opinaba. Unos la defendían, otros la destruían. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que el relato ya no estaba bajo su control. Apagué el teléfono por semanas. No quería contaminarme. No quería ser arrastrada a su caída. Porque yo no quería su caída. Quería mi ascenso, mi reconstrucción. Por eso, empecé a ordenar mi casa. Pero, de verdad, no solo limpiar, también cambiar. Pinté las paredes, tiré muebles viejos, regalé cosas que ya no necesitaba. Y, con cada caja que salía, sentía que algo dentro de mí también se liberaba. Un día encontré una antigua agenda, de esas con tapas duras, donde solía anotar cosas importantes. Fechas de vacunación de Camila, gastos escolares, recetas, sueños. En una hoja suelta, había escrito hace más de 20 años. Cuando Camila se case, quiero regalarle algo único. Un símbolo de todo lo que la amo. Tal vez el auto. O algo mejor. Algo que la haga sentirse especial. Leí esa frase una y otra vez y comprendí algo devastador. Ese regalo ya se lo había dado. No era el auto. Era mi vida entera, mi juventud, mi salud, mi tiempo, mi identidad. Todo eso fue su regalo, pero ella nunca lo vio. Y así llegamos al día en que el esposo de Camila apareció en mi puerta. No llamó, no escribió, simplemente vino, con la camisa arrugada y la mirada cansada. Le abrí sin decir nada. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «Todo esto se nos fue de las manos. No puedo más con Camila. Está fuera de sí. Y creo que vos sos la única que puede hacerla entrar en razón.
Lo miré en silencio. ¿Era ese su intento de reconciliación? ¿Venía a pedirme que resolviera el caos que ellos habían creado? No soy su terapeuta ni su sirvienta, dije sin levantar la voz. Durante años hice todo por ella, y lo único que recibí fue desprecio. «Está embarazada», dijo de golpe. «No sé si lo sabías». Me tambaleé por dentro, pero no lo dejé ver. No lo sabía. Felicitaciones. No quiero que este hijo nazca en medio de esta guerra. Yo también me equivoqué. Todos lo hicimos. Pero te lo pido como padre. ¿Podés ayudarla? Respiré hondo. Sentí una punzada de culpa, pero no por mí. Por el niño que venía en camino. Por Valentina. Por todo lo que se repetía sin que nadie lo detuviera. Lo pensaré, dije. Pero no por ella, sino por la criatura. Y porque Valentina merece crecer con verdad, no con farsas. Esa noche me senté con un cuaderno en blanco y empecé a escribirle una carta a Camila. No una carta de perdón, ni de reproche, una carta de verdad. Le conté todo lo que sentí durante su infancia, su adolescencia, su carrera. Le hablé de las veces que me partí en mil para que ella no sintiera frío, de cómo me dolió su indiferencia, de cómo me partió el alma verla mirarme con vergüenza. Pero también le dije que ya no iban a esperar nada, que ya no necesitaba que me pidiera perdón, solo que entendiera y que no repitiera conmigo lo que ella misma algún día odiaría que su hijo le hiciera. No sabía si la leería, pero necesitaba escribirla. Días después, recibí otra carta, esta vez de Valentina. Me decía que había encontrado mi carta en el escritorio de su madre y que Camila la había leído, que no dijo nada, pero lloró toda la noche y que ahora dormía con esa carta bajo la almohada. No contesté. No hacía falta, porque a veces la justicia no se grita, se susurra y llega igual. Una tarde gris, de esas en que el viento parece arrastrar memorias viejas, la puerta sonó 3 veces. No fue el timbre. Fue un golpeteo seco, firme, casi tembloroso. Me tomó unos segundos entender que era ella, Camila. Del otro lado, mi hija, la misma que había vociferado ante decenas de personas que yo era una egoísta, una mezquina, una vergüenza. La misma que en silencio me había ido borrando de su vida. Abro la puerta. No llevaba maquillaje. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos y el cabello recogido como si no tuviera fuerzas para cuidarse. No era la mujer perfecta que aparecía en las revistas de su empresa, ni la anfitriona radiante de su boda. Era mi hija, rota, real. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja, sin mirarme directamente. Me hice a un lado sin decir nada. Pasó y se sentó en el sofá. Ese sofá viejo donde de niña le gustaba dormirse después de comer galletas. Miró el lugar con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Yo me senté frente a ella, con el cuerpo firme, pero el alma latiendo como tambor de guerra. «Leí tu carta», dijo. Silencio. «No sé qué decirte. Nunca supe cómo hablarte. Nunca intentaste». Le respondí sin dureza, pero sin suavidad. Preferiste mirar hacia otro lado, fingir que tu infancia fue perfecta, que no había dolor ni carencias. Pero las hubo. Yo las vi. Las viví. Las sufrí. Lo sé, dijo bajando la cabeza. Y ahora lo entiendo. Ahora que estoy embarazada, ahora que me siento sola, juzgada, señalada. Ahora siento lo que vos debiste sentir muchas veces. Le alcancé una carpeta de documentos. No era una venganza. Era memoria. Dentro había recibos de sus tratamientos médicos de niña, cartas de escuelas pidiendo ayuda financiera, facturas de uniformes escolares, notas de sus maestras agradeciendo mi dedicación, fotografías de cumpleaños, humildes pero llenos de amor.
También copias de depósitos bancarios, fechas en las que dejé de pagar mi propia jubilación para ayudarla con su primer auto. Todo estaba ahí. No para reprocharle, sino para mostrarle que yo había estado. Siempre. Ella abrió la carpeta. Fue pasando hoja por hoja. Al principio con frialdad. Luego, con lentitud. Al final, con lágrimas. «Nunca me dijiste todo esto», susurró. «Porque las madres no andamos contando lo que sacrificamos. Esperamos que nuestros hijos lo vean, que lo sientan, que lo reconozcan, no por obligación, por amor». Camila se quebró. Lloró como no la había visto llorar en años, como cuando era pequeña y se lastimaba la rodilla. Pero esta vez, la herida era otra, más profunda, más invisible. «No sé cómo reparar esto, mamá. No sé si se puede. No vine a buscar reparación. Vine a decirte la verdad. Ya no necesito que me abraces ni que me pidas perdón. Solo quiero que pares. Que pares de repetir conmigo lo que yo intenté evitar toda mi vida. El silencio, el desprecio, el abandono emocional. Tuve miedo de parecer débil, de que pensaran que me apoyaba en vos porque no podía sola. ¿Y qué lograste? ¿Casarte frente a una multitud que te aplaudía mientras me dejabas al costado, cerca de los desechos? ¿Crees que eso te hizo más fuerte?» Camila bajó la cabeza. No respondió. En su silencio había más verdad que en cualquier palabra. «Valentina me necesita», dije. «Este bebé que viene también. No puedo seguir siendo tu sombra. Puedo ser tu madre, pero no tu alfombra». Ella asintió, y por primera vez en años se levantó y me abrazó. No fue un abrazo largo, ni cálido, ni perfecto. Fue torpe, tembloroso, verdadero. De esos que no borran el pasado, pero abren una rendija al futuro. «Papá también me falló», susurró. No dije nada, porque esa batalla no era mía. Yo ya tenía suficientes cicatrices para cargar las ajenas. Esa noche, después de que se fue, me senté en la cocina con una taza de té. La luz amarilla del foco colgante iluminaba el vapor que salía lentamente, y sentí algo extraño. No era paz, era otra cosa, era tregua. Al día siguiente, Valentina llegó a casa con una sonrisa tímida. «Mamá me dijo que podía venir más seguido, que te necesito, que ella también». No entendí todo, pero algo cambió. La abracé, porque ella era la única que nunca me dio la espalda. A partir de entonces, las cosas no fueron mágicas. Camila no se volvió otra persona. Seguía teniendo reacciones frías, seguía cargando con sus máscaras sociales. Pero había fisuras, y por ahí, a veces, se filtraba una mirada, una palabra, un gesto que me decía: «Está intentando». Un sábado, me invitó a Campayatan a acompañarla a una consulta médica. Era una ecografía. Entramos en silencio. El médico habló poco, pero cuando la pantalla mostró la silueta del bebé, ella tomó mi mano. No la apretó fuerte, solo la tomó, y no la soltó hasta que salimos del consultorio. «Gracias por estar», dijo con los ojos húmedos. «Siempre estuve», respondí. No hubo más palabras. A veces, la redención no se grita, se camina, paso a paso, sin fuegos artificiales, sin perdones teatrales, solo con verdad, con memoria y con la certeza de que no queremos dejar este mundo igual a como lo encontramos. Valentina siempre había sido una presencia silenciosa en nuestras vidas. No la típica adolescente ensimismada en su teléfono, sino una joven observadora, callada, con ojos que parecían absorberlo todo, como si fueran cámaras escondidas en el corazón de la casa. Aquel día, en medio del invierno que hacía crujir las ramas afuera y enturbiaba el cielo con nubes densas, ella decidió romper la coraza que envolvía la casa desde hacía años. Llegó sin avisar,
con una mochila gastada y un libro entre las manos. Ese libro que había encontrado en el ático, entre cajas cubiertas de polvo y olvidos. Era un diario antiguo, de esas hojas amarillentas que crujen al tocarlas, con tinta corrida que apenas podía leerse. Lo llevó al salón, donde yo estaba preparando el té, y lo dejó sobre la mesa con un golpe suave pero decidido. «Esto creo que es de la bisabuela», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y reverencia. Me acerqué y tomé el diario con cuidado. La bisabuela, mi madre, había sido una mujer dura, silenciosa, que nunca hablaba de sus dolores ni mostraba sus cicatrices. Pero esas páginas contenían secretos, historias no contadas, heridas cerradas con llaves que ahora parecían abrirse una a una. Valentina se sentó a mi lado y empezó a leer en voz baja. Yo la miraba, sintiendo cómo algo se removía dentro de mí, una mezcla de nostalgia y esperanza. Aquellas palabras eran más que relatos, eran puentes entre generaciones, mapas que señalaban caminos para salir del laberinto de silencio en que estábamos atrapadas. ¿Sabías que bisabuela también sufrió?, preguntó Valentina sin levantar la vista del diario. Que su esposo la dejó con 3 hijos y una casa llena de deudas, que ella luchó sola para sacarnos adelante. Lo sé, respondí, recordando las historias susurradas en la cocina, entre lágrimas y noches en vela. Esa fortaleza está en nuestra sangre, aunque a veces nos olvidemos de ella. Mientras Valentina continuaba leyendo, empecé a notar algo más. Su mirada no era solo de curiosidad, sino de entendimiento profundo. Ese tipo de comprensión que solo los jóvenes pueden tener cuando deciden romper con el pasado para construir un futuro diferente. «No quiero que nuestra familia siga en esta cadena», dijo de repente cerrando el diario con firmeza. «Quiero que mamá, vos y yo podamos hablar sin miedo, que las heridas no se oculten bajo la alfombra». Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que todos sentíamos, pero no nos atrevíamos a nombrar. Ese día, Valentina se convirtió en la voz de la verdad, la luz que comenzó a romper las sombras. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas revoluciones. Valentina empezó a invitar a su madre a la casa más seguido. No con discursos grandilocuentes, sino con gestos sencillos. Preparar la comida juntas, compartir tardes viendo viejas fotografías, escuchar música que hablaba de amor y pérdidas. Camila, aunque reticente al principio, comenzó a mostrar grietas en su armadura. No había perdones instantáneos, ni reconciliaciones perfectas, pero había intentos, esos que duelen y cuestan, pero que son el primer paso para sanar. Una tarde, mientras el sol se filtraba débil entre las cortinas, Valentina me encontró en la cocina preparando el té. «Abuela, ¿cómo hiciste para no rendirte?», me preguntó con sinceridad. La pregunta me tomó por sorpresa. Miré sus ojos, esos ojos llenos de futuro y esperanza, y sentí que debía responder con toda la verdad, sin máscaras ni silencios. «Porque siempre tuve algo que proteger», dije. «Algo por lo que levantarme cada día, aunque doliera. La idea de que, aunque nadie más me viera, yo podía ser el refugio para alguien más». Valentina asintió, y en ese instante comprendí que no estaba sola, que el ciclo podía romperse, que la verdad, aunque dolorosa, era el camino hacia la libertad. Pero el camino no sería fácil. Sabíamos que la Nora seguía en la sombra, alimentando resentimientos y distorsionando la realidad, que el hijo estaba dividido, atrapado entre lealtades y silencios, que la casa, ese escenario de tantas batallas, seguía siendo un campo minado emocional. Por eso, decidí armarme con paciencia y estrategia. Valentina sería mi aliada, mi puente hacia el futuro. Ella,
Con su sensibilidad y valentía, con su mirada limpia y sincera, sería quien rompería el ciclo de exclusión y silencio. Juntas, comenzamos a documentar, a guardar mensajes, a registrar conversaciones, no con intención de confrontar, sino para que la verdad tuviera un lugar tangible, irrefutable. Una tarde, mientras revisábamos los videos de las cámaras de seguridad que había instalado discretamente, vimos algo que nos heló la sangre. Un encuentro entre la nora y una persona desconocida, en el que hablaban con tono conspirativo. Palabras como control, limpiar, quitarla de en medio, se escuchaban con claridad. Era una amenaza velada, un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Valentina me miró y dijo con firmeza: «No dejaremos que te destruyan, no esta vez». Sentí que por primera vez en años, la justicia silenciosa estaba a nuestro alcance. No con violencia, sino con verdad, paciencia y valentía. Porque a veces, la mayor revolución es no responder al odio con más odio, sino con luz, con presencia, con memoria, con amor. Y en esa luz encontré la fuerza para seguir, para enfrentar lo que viniera, para reconstruir, para sanar. La casa, esa vieja testigo de años de silencios y gritos contenidos, parecía respirar con un ritmo propio. Las paredes guardaban secretos que ninguna pintura ni decoración podrían ocultar. Cada rincón tenía el eco de risas apagadas y promesas rotas, pero ahora, con Valentina a mi lado, esa atmósfera pesada comenzaba a transformarse lentamente. No era una revolución estruendosa, sino un cambio profundo y sutil que solo quienes habían vivido aquello podían sentir. Aquella mañana, el sol entraba tímidamente por la ventana de la cocina, dibujando sombras que danzaban sobre la mesa, donde el té humeaba tranquilamente. Valentina y yo estábamos revisando una carpeta con documentos que habíamos conseguido gracias a contactos y a la paciencia de meses. Allí había facturas, contratos, correos electrónicos, evidencias que poco a poco desmontaban la farsa tejida contra mí. Esa imagen de madre mezquina que mi hija había difundido sin piedad frente a todos. Cada papel era un golpe silencioso, pero contundente. La verdad estaba escrita en esos documentos, en números y fechas, en las firmas y en las pequeñas letras que nadie se molesta en leer. Pero nosotros sí. Nos convertimos en detectives de nuestra propia historia, armando un rompecabezas que revelaba mentiras y traiciones. Mientras tanto, Camila intentaba mantener la fachada impecable, pero en su rostro ya no había aquella seguridad arrogante. La tensión la consumía por dentro. Sabía que la verdad podía destruir la imagen que había construido con tanto esmero. En una reunión familiar, intentó justificar su actitud con palabras vacías y miradas acusadoras. Pero yo respondí con calma, sin levantar la voz, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. «No es cuestión de dinero, ni de carros, ni de regalos», le dije. «Es cuestión de respeto, algo que se pierde cuando se olvida quién realmente estuvo ahí, en las sombras, sosteniendo todo mientras otros solo disfrutaban del brillo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En ese momento, sentí que la casa entera contenía la respiración. Hasta Valentina, que había permanecido callada, habló con una madurez que sorprendió a todos. «Abuela tiene razón. No se trata de regalos, sino de dignidad, algo que no se compra ni se vende». La mirada que me dirigió fue un refugio, un reconocimiento sin palabras que valía más que 1000 discursos. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. La Nora, en su papel de villana, comenzó a mover piezas en la sombra. Empezaron a llegar mensajes anónimos, llamadas que colgaban antes de responder, y miradas hostiles en cada encuentro. Era evidente que intentaban aislarme,
silenciarme, pero esta vez estaba preparada. No era una víctima, sino una mujer que reclamaba su lugar. Valentina y yo diseñamos un plan para protegernos. Instalamos cámaras adicionales en lugares estratégicos, no por paranoia, sino para documentar cualquier agresión verbal o acción injusta. Cada palabra capturada era un escudo, cada imagen, una prueba irrefutable. Una noche, mientras revisábamos el material, descubrimos algo inesperado. Camila, en un encuentro con su madre, hablaba con tono conspirativo, planeando cómo desprestigiarme públicamente. Aquellas conversaciones mostraban la verdadera cara de quienes querían verme caer, pero lejos de hundirme, me fortalecieron. Con una calma implacable, convoqué a una reunión familiar decisiva. No era un enfrentamiento, sino una presentación de hechos. Con documentos en mano, con las cámaras que mostraban las verdades ocultas, empecé a desmontar la narrativa falsa pieza por pieza. Esta casa no es solo un lugar donde se vive, dije. Es un testimonio de sacrificios invisibles, de amor callado y de resistencia. Y quienes intentan destruirlo deben saber que la verdad siempre encuentra su camino. Mi hijo, dividido entre el amor a su madre y la lealtad a su esposa, intentó mediar. Pero las palabras vacías no bastaban. Él necesitaba ver, entender y aceptar. Valentina, con su voz serena pero firme, cerró la reunión con un mensaje que resonó en todos. No busco enemistades ni venganzas. Solo quiero que mi familia vuelva a ser un refugio, donde nadie sea invisible ni humillado. La tensión en la habitación se convirtió en una oportunidad para sanar. No todos aceptaron de inmediato, pero la semilla había sido plantada. Esa noche, mientras el silencio volvía a reinar, sentí que un ciclo comenzaba a romperse. La justicia silenciosa, tejida con paciencia, pruebas y amor, había dado su primer paso. Y aunque el camino sería largo, ya no caminaba sola. Después de aquella reunión que cambió la dinámica en la casa, un silencio pesado se instaló en el ambiente, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando qué pasaría a continuación. Camila se retiró de la escena, pero su ausencia se sentía más fuerte que nunca. Era como un fantasma que recorría los pasillos, dejando su huella de resentimiento y orgullo herido. Yo me quedé en la cocina, el único lugar que siempre me había dado paz. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el tenue olor a madera vieja y recuerdos. Observaba por la ventana las hojas caer lentamente en el jardín. Ese mismo jardín donde tantas veces había jugado con mis hijos cuando eran pequeños, antes de que las grietas comenzaran a formarse en nuestra familia. Valentina apareció, como siempre, silenciosa pero con una presencia cálida y firme. Se sentó a mi lado y tomó mi mano, un gesto simple pero que llevaba consigo la promesa de no dejarme caer en la desesperación. Su mirada joven veía más allá de las heridas presentes, percibiendo un futuro donde la verdad y el respeto fueran pilares inquebrantables. «Abuela», me dijo con voz baja, «no estás sola, nunca lo estuviste. Ahora más que nunca, debemos ser fuertes juntas». Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma, dándome fuerzas para enfrentar lo que vendría. Sabía que la batalla no había terminado, pero también entendí que esta vez el silencio ya no sería mi enemigo, sino mi aliado. Los días siguientes estuvieron marcados por tensiones invisibles. Mi hijo Javier, atrapado entre el amor filial y la lealtad hacia su esposa, comenzó a mostrar signos de duda. Lo veía pasar horas en su despacho, con el ceño fruncido, leyendo documentos, escuchando mensajes grabados, buscando respuestas que hasta entonces había preferido ignorar. Una tarde, decidí enfrentarlo directamente. Lo encontré en la sala, mirando al vacío, perdido en pensamientos. «Javier»,
Comencé con la voz firme pero sin reproches. Sé que esto no es fácil para ti, pero la verdad no cambia porque la ignoremos. No vine a buscar culpables, sino a recuperar lo que siempre ha sido nuestro. Respeto y verdad. Él me miró, con ojos llenos de conflicto. Hubo un silencio largo, donde parecía que las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. «Mamá», respondió finalmente, «he estado ciego, pero no puedo simplemente romper con todo sin pensar en lo que eso significa para Valentina, para todos nosotros». Asentí, comprendiendo la complejidad de la situación. La familia es un tejido delicado y las heridas tardan en sanar. «No busco que tomes decisiones precipitadas», le dije. «Solo quiero que veas con claridad, que no permitas que la mentira se convierta en la verdad de nuestra historia». Mientras tanto, Valentina continuaba siendo ese puente invisible entre generaciones. Ella no solo escuchaba, sino que entendía con una sensibilidad que me conmovía profundamente. Su presencia calmaba los ánimos. Su voz era un bálsamo en medio de la tormenta. Una tarde, mientras caminábamos juntas por el jardín, me confesó: «Abuela, he visto cosas que otros no quieren ver. No es solo un problema de dinero o de regalos. Es algo más profundo. Es la forma en que algunos tratan de borrar a quienes los sostuvieron cuando nadie más lo hizo». Sus palabras me hicieron recordar todas las noches en vela, los sacrificios invisibles, los cumpleaños olvidados, las veces que preferí callar para no causar conflictos. Todo eso que parecía insignificante, pero que en realidad era el alma de nuestra familia. Con el tiempo, empecé a tomar decisiones firmes. Cambié cerraduras, congelé cuentas conjuntas, cancelé servicios que estaban a nombre de personas que solo querían usar mi generosidad para sus propios fines. Todo lo hice en silencio, con la frialdad calculada de quien sabe que la justicia no siempre es ruidosa, sino precisa. Desde la distancia, observaba cómo esas acciones comenzaban a generar efecto. Las conversaciones cambiaban de tono, los mensajes se volvían más cuidadosos, y la máscara de Camila comenzaba a resquebrajarse. Pero lo más importante era que yo me sentía dueña de mi historia nuevamente. En una de esas noches largas, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras que instalamos, encontré una escena que nunca olvidaré. Camila discutía acaloradamente con su madre, revelando no solo su estrategia para desacreditarme, sino también su miedo real a perder el control que creía tener sobre nuestra familia. Decidí que era momento de actuar con inteligencia. En la siguiente reunión familiar, presenté cada prueba con la calma de quien no necesita gritar para ser escuchada. Los documentos, los audios, los videos, todo encajaba en un rompecabezas que nadie podía negar. «No busco destruir», dije, mirando a cada uno de ellos. «Solo pido que reconozcan la verdad, que respeten la historia que hemos construido juntos y que comprendan que el amor verdadero no se mide en objetos, sino en actos de respeto y reconocimiento». Javier, con lágrimas contenidas, finalmente se acercó. Nos abrazamos con la fuerza de años de dolor y amor entrelazados. No era un perdón instantáneo, ni una reconciliación perfecta, pero era un comienzo. Valentina, con su mirada llena de esperanza, susurró: «Este es nuestro nuevo comienzo, abuela. Un camino donde la verdad y el respeto sean la base de todo». Esa noche sentí que había cruzado un umbral. La reconstrucción no sería fácil ni rápida, pero ya no temía al futuro, porque había encontrado en mí misma la fuerza para ser vista, para reclamar mi lugar y para construir un legado que mis nietos pudieran honrar. Mientras la casa dormía, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. No era un silencio de derrota, sino de victoria.
La victoria de una mujer que, ante la humillación, decidió levantarse y caminar hacia la justicia silenciosa que siempre mereció. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones contenidas, acciones silenciosas y miradas que decían más que 1000 palabras. La casa, antes escenario de tensiones soterradas y silencios incómodos, empezó a transformarse lentamente en un espacio donde la verdad podía respirar, aunque fuera a medias. Cada rincón parecía guardar ecos de conversaciones, decisiones y pequeños actos que marcarían un antes y un después en nuestra historia familiar. Yo seguía adelante con mi plan, que no era de venganza ni de destrucción, sino de justicia y restauración. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí tenía en mis manos la posibilidad de dar un nuevo rumbo al futuro. Las cerraduras nuevas, las cuentas congeladas, los contratos cancelados, eran símbolos de un límite claro. Nadie más iba a usarme ni a humillarme en mi propia casa. Pero más allá de los actos legales, lo más importante era reconstruir el tejido roto de nuestra familia, y para eso necesitaba algo más que documentos o pruebas. Necesitaba la verdad expuesta, la empatía, la escucha y el reconocimiento. Una tarde, Javier y yo nos sentamos frente a frente en la vieja mesa de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos compartido comidas sencillas y confidencias. La luz del sol que entraba por la ventana pintaba de dorado las arrugas en su rostro, y en sus ojos podía ver la lucha interna que aún mantenía. «Mamá», dijo con voz quebrada, «he estado pensando mucho, no solo en lo que pasó, sino en todo lo que me enseñaste a lo largo de mi vida, aunque a veces no lo haya reconocido. Quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, a ser diferente, pero necesito que me guíes». Sentí que el corazón se me llenaba de una mezcla de alivio y esperanza. No era el fin de nuestra batalla, pero sí una puerta abierta hacia la reconciliación. Mientras hablábamos, Valentina entró con paso decidido. Su presencia era como un faro en medio de la oscuridad, y su sonrisa tímida pero sincera fue un recordatorio de que no estábamos solos en esta lucha. «Abuela», me susurró, «he hablado con algunos amigos, con gente de fuera, y todos me dicen que hay que ser fuertes, que no podemos permitir que la mentira y la humillación sigan ganando espacio. Quiero ayudarte a construir ese futuro que merecemos. Su juventud, su claridad y sobre todo su valentía me dieron un impulso renovado. Sabía que en ella estaba la esperanza de un cambio real y duradero, que las heridas podían sanar si teníamos el coraje de enfrentarlas juntas. Pero el camino no fue fácil. Camila, lejos de rendirse, empezó a intensificar su estrategia de manipulación, buscando dividirnos y sembrar dudas. Sus palabras venenosas se filtraban en cada reunión familiar. Sus miradas desafiantes buscaban desestabilizarme, pero esta vez no caí en su juego. Con paciencia y determinación, empecé a documentar cada ataque, cada mentira, cada intento de manipulación. No era una lucha de fuerza, sino de inteligencia y resistencia. Las cámaras de seguridad, los mensajes grabados, las conversaciones interceptadas eran mis aliados silenciosos. Una noche, mientras revisaba una grabación, escuché a Camila hablando con su madre, planeando cómo desacreditarme públicamente en la próxima reunión familiar. Su tono arrogante y despectivo me hizo sentir una mezcla de tristeza y rabia contenida, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí que la mejor respuesta sería la verdad expuesta con calma y contundencia. El día de la reunión llegó, y la tensión en el aire era palpable. Javier estaba nervioso, Valentina decidida, y yo, firme como nunca antes. Camila entró con su habitual aire de superioridad, rodeada de aliados invisibles, lista para lanzar su ataque. Pero esta vez, la sorpresa fue para ella. Saqué los documentos,
los videos y los audios que probaban cada una de sus mentiras y manipulaciones. Con voz clara y serena, fui desmontando su fachada, revelando la realidad que había intentado ocultar. «Esto no se trata de regalos ni de dinero», dije mirando a cada uno de los presentes. «Se trata de respeto, de dignidad, de la verdad que merecemos conocer. No voy a permitir que la humillación y la mentira definan nuestra historia». Las palabras resonaron en la sala, creando un silencio incómodo para Camila y sus seguidores. Javier, con lágrimas en los ojos, finalmente tomó mi mano. Un gesto que simbolizaba más que palabras podían expresar. Valentina se acercó y con una sonrisa llena de esperanza dijo: «Este es solo el comienzo, abuela. Vamos a construir un futuro diferente, donde nadie tenga miedo de ser quien realmente es». Sentí una paz profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Sabía que la reconstrucción tomaría tiempo, que no todos estarían dispuestos a acompañarnos, pero esta vez no tenía miedo, porque había encontrado en mí misma la fuerza para seguir adelante, para reclamar mi lugar y para construir una historia que mis nietos pudieran honrar. En las semanas que siguieron, empezamos a crear nuevos rituales familiares. Valentina y yo organizábamos tardes de té donde compartíamos historias, sueños y planes. Javier empezó a involucrarse más, mostrando un lado de él que hacía tiempo no veía. Y aunque Camila seguía intentando mantener su control, su influencia empezó a disminuir, debilitada por la verdad y la unidad que estábamos construyendo. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el porche, sentí una profunda gratitud. La justicia silenciosa que había buscado no se trataba de castigar, sino de sanar. No se trataba de odiar, sino de amar con dignidad. Y sobre todo, de ser vista y respetada, no por lo que tenía, sino por quien realmente era. Sabía que el camino aún era largo, que la historia no terminaba aquí, pero estaba segura de una cosa. Esta vez, la protagonista de mi vida sería yo, y con eso todo era posible. El silencio en la casa se había convertido en algo distinto, más pesado, pero a la vez liberador. Las paredes que antes guardaban secretos y reproches, ahora parecían respirar con la verdad que por fin había salido a la luz. Sin embargo, esta calma aparente no era el final, sino el preludio de una nueva etapa llena de retos, confrontaciones y, sobre todo, esperanza. Los días posteriores a la reunión fueron un torbellino de emociones para todos. Javier, aunque dolido por todo lo que había ocurrido, comenzó a mostrar signos claros de querer recomponer lo que la mentira y el orgullo habían destruido. Era un hombre dividido entre el amor por su madre y la influencia tóxica de Camila, su esposa, que aún se resistía a aceptar la realidad y el cambio. Yo, por mi parte, sabía que no bastaba con haber expuesto la verdad. La verdadera batalla ahora era construir un puente firme que pudiera soportar el peso de las heridas del pasado. Sabía que no sería fácil. Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana, y muchas cicatrices permanecen invisibles para quienes no las sufrieron. Valentina, con su intuición juvenil y su sensibilidad intacta, se convirtió en mi aliada más fuerte. Ella entendía la importancia de cada pequeño gesto, de cada palabra no dicha, y sobre todo, sabía cómo tender la mano cuando la tristeza amenazaba con volver a apoderarse de nosotros. Una tarde, mientras organizábamos viejas fotografías, en el salón, Valentina me preguntó con la mirada fija en una imagen de mi juventud: «Abuela, ¿cómo hiciste para seguir adelante cuando todo parecía perdido?». La pregunta me atravesó el alma, porque la verdad es que muchas veces me sentí invisible, aplastada por el peso de las expectativas y el silencio impuesto.
pero respondí con la serenidad que había cultivado en estos meses. No fue fácil, cariño. Aprendí que la fuerza no está en gritar, sino en levantarse con dignidad cada vez que la vida te tumba, y que el amor verdadero empieza por respetarse a uno mismo. Mientras tanto, la tensión con Camila no desaparecía. Su resistencia a aceptar la nueva dinámica familiar se hacía cada vez más evidente, y sus intentos por dividirnos se intensificaban. No obstante, sus esfuerzos comenzaron a ser en vano, porque la verdad y el respeto empezaban a arraigar en los corazones que antes estaban confundidos. En medio de esta compleja realidad, recibí una carta inesperada que cambió el rumbo de todo. Era una carta de un abogado, enviada por un antiguo amigo de la familia, que contenía documentos y testimonios sobre ciertas irregularidades legales en negocios vinculados a Javier y Camila. La carta revelaba pruebas contundentes de cómo algunas decisiones habían sido manipuladas para favorecer intereses ocultos, poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica, sino también la integridad moral de todos. Este descubrimiento fue como un rayo que iluminó las sombras que aún nos acechaban. Javier, al recibir la noticia, tuvo que enfrentar la verdad no solo sobre su relación con su madre, sino sobre las personas en quienes había confiado ciegamente. La confrontación que siguió fue dura, llena de reproches y lágrimas, pero también de una sinceridad que no habíamos conocido antes. En ese momento comprendí que la justicia que buscaba no era solo personal, sino también colectiva. No se trataba de castigar, sino de restaurar la verdad y proteger a quienes amaba de las trampas del pasado. Con el apoyo de Valentina decidimos enfrentar juntos esta nueva batalla, con la calma y la estrategia que ahora nos caracterizaban. Contratamos especialistas para revisar cada documento, para entender cada detalle, para construir una defensa sólida basada en la honestidad y la transparencia. Durante este proceso, la relación con Javier se fortaleció. Por primera vez en años, nos comunicamos sin miedo ni reproches, con una claridad que abrió paso a la reconciliación auténtica. Sin embargo, también quedó claro que la relación con Camila estaba irremediablemente dañada. Su negativa a aceptar la verdad y su continua manipulación nos obligaron a poner límites firmes, protegiendo nuestra paz y nuestro bienestar. Valentina, en medio de todo, se convirtió en un puente entre generaciones, una voz que exigía respeto y verdad, con la valentía propia de su juventud. Su presencia nos recordó que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y la lealtad que estamos dispuestos a cultivar. Un día, mientras caminaba por el jardín que solía cuidar con paciencia, sentí una profunda paz interior. La casa, que antes era un escenario de conflictos y silencios, ahora resonaba con risas, conversaciones sinceras y la promesa de un futuro mejor. Supe entonces que la verdadera victoria no estaba en castigar a quienes nos hicieron daño, sino en sanar, en reconstruir y en encontrar el coraje para ser visibles y dignas en nuestra propia historia. La noche cerró con un cielo estrellado, y mientras contemplaba esas luces lejanas, entendí que, aunque el camino había sido largo y doloroso, había llegado el momento de cerrar ese capítulo con gratitud y esperanza, porque la vida, con todas sus pruebas, nos enseña que el verdadero poder está en levantarse, en perdonar sin olvidar, en amar con fuerza y en nunca dejar que la invisibilidad apague nuestra luz. El tiempo, ese implacable maestro que todo lo revela y todo lo cura, fue testigo silencioso de la transformación que ocurrió en nuestra familia. Lo que comenzó como una humillación pública, una herida abierta ante los ojos de todos, terminó por convertirse en una lección de dignidad, coraje y amor verdadero. Porque a veces, solo cuando tocamos el fondo, somos capaces de encontrar la fuerza para reconstruirnos desde las cenizas.
Después de meses de confrontaciones, silencios y conversaciones que parecían interminables, la casa volvió a ser un hogar. No el mismo hogar idealizado de antes, sino uno construido con la verdad, con respeto y con la firme decisión de no repetir los errores del pasado. Javier y yo logramos tender puentes, frágiles al principio, pero llenos de sinceridad y ganas genuinas de sanar. Camila, por su parte, decidió tomar su propio camino, alejándose de nosotros. Fue una despedida dolorosa, pero necesaria. Aprendí que no todos los lazos están destinados a perdurar y que a veces la separación es el acto más saludable para preservar la paz y el amor propio. No guardo rencor. En cambio, guardo la lección de que el respeto es la base de cualquier relación verdadera. Valentina, esa luz joven y sabia, siguió siendo mi cómplice y mi inspiración. Con ella, vi la esperanza de un futuro diferente. Un futuro donde las mujeres como nosotras no sean invisibles ni silenciosas. Su valentía para romper el ciclo de exclusión y su sensibilidad para reconocer la verdad me devolvieron la fe en lo que aún está por venir. En las tardes tranquilas, cuando el sol se cuela por las cortinas y pinta de dorado cada rincón, me encuentro recordando todo lo que pasó. La humillación en aquella boda, el silencio que me ahogaba, el plan frío y calculado que armé para devolver justicia sin levantar la voz. Esos momentos quedaron grabados en mi piel, pero también sirvieron para mostrarme quién soy realmente. No soy una mujer mezquina ni una madre fría. Soy una mujer que ama con la fuerza de 1000 tempestades, que ha sacrificado sin ser vista, que ha callado para no hacer más daño, pero que finalmente decidió hacerse visible, hacerse respetar. El auto de $500,000 ya no importa. Lo que realmente importa es la dignidad que recuperé, la verdad que se impuso y el vínculo renovado con mi hijo. No hay objeto material que valga más que el amor genuino y la justicia silenciosa que construimos juntas. Esta historia, que parecía destinada a ser un drama sin final feliz, se convirtió en un testimonio vivo de que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para reclamar lo que nos pertenece: el respeto, la verdad y el amor sin condiciones. Y así, mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno, cierro este capítulo con el corazón ligero, con la certeza de que la invisibilidad no tiene lugar en mi vida ni en la de quienes amo, porque aprendí que la verdadera fuerza está en levantarse, en ser vista y en nunca, jamás, permitir que nadie apague nuestra luz.